Mi marido besó a otra mujer en el ascensor de espejos del hotel. 12 de sus compañeros estaban lo bastante cerca como para reconocerlos. Después me escribió desde la suite de arriba. «Quédate en la mesa. No me avergüences esta noche». En mi primera vida, obedecí. Me quedé sentada bajo las luces de cristal del Gran Hotel Castilla. Las velas se derritieron hasta convertirse en charcos de cera. El camarero retiró en silencio el champán de aniversario y trajo café. Esperé hasta el amanecer, mientras Daniel pasaba la noche con Vanessa Cruz. Ella era su antigua amante y su subordinada. Esta vez me quité el anillo de casada. Lo dejé junto a su plato intacto. Caminé hacia nuestra suite. Mi maletín con el portátil había desaparecido. 32 minutos después, estaba en la oficina de seguridad del hotel. Vi a Vanessa salir de mi habitación con mi bolso al hombro. Daniel la siguió al pasillo. Le tocó la espalda. Le entregó su tarjeta ejecutiva de Vitalis Salud. Él creía que yo seguía esperando abajo. Creía que yo lo protegería. Descargué el informe del incidente. Adjunté los vídeos de seguridad conservados. Añadí el recibo de la tarjeta corporativa de la suite. Lo envié todo a la oficina de cumplimiento de Vitalis Salud. Mi dedo se quedó un segundo sobre el botón final. Después pulsé enviar. 90 minutos antes, había abierto los ojos con el sonido de una cuchara contra la porcelana. Un sonido suave, ordinario. Fue también el último sonido que recordaba antes de que mi primera vida empezara a derrumbarse. Señora Marín. Levanté la vista. Un camarero joven estaba junto a la mesa, con una cafetera de plata. En su placa se leía Elías. Detrás de él, el restaurante de la azotea del Gran Hotel Castilla brillaba bajo luces de cristal suspendidas. Madrid se extendía en la oscuridad, con sus torres reflejadas en el río. La mesa frente a mí estaba puesta para dos platos, 2 copas de champán. Un pastel blanco con un 8 escrito en glaseado dorado. Nuestro 8º aniversario de boda. Se me cortó la respiración. Miré mis manos, sin cicatrices del accidente, sin pulsera de hospital, sin la línea pálida en los nudillos por el cristal que se rompió cuando mi coche chocó contra el guardarraíl. Mi anillo de boda seguía en mi dedo. Señora Marín, repitió Elías. ¿Quiere que mantenga la cocina abierta? El asistente del señor Marín dijo que podría retrasarse. La hora en mi teléfono marcaba las 8:42 de la tarde. 17 de octubre. La noche en que Daniel me traicionó en mi primera vida. Le sonreí a Elías y le dije que mi marido bajaría enseguida. Daniel había escrito cada 40 minutos. Una reunión se alargaba. Un miembro de la junta lo necesitaba. Vanessa se había puesto enferma. Había una crisis con un comunicado de prensa. Cada excusa era lo bastante creíble para una esposa que quería creerle. Había esperado hasta la mañana, hasta las 5:13. Daniel había aparecido por fin en el vestíbulo, con el mismo traje pero una camisa distinta. Olía a jabón de hotel y al perfume de rosas de Vanessa. Cuando le pregunté dónde había estado, su rostro se endureció. ¿Entiendes lo que está en juego para mí ahora?, había dicho. Estoy a 6 meses de ser director general y tú me interrogas en el vestíbulo de un hotel. Yo me había disculpado. Aquella disculpa me había costado todo. Cierre la cocina, por favor, le dije a Elías. Su expresión se suavizó con compasión. ¿Estás segura? Sí. Cogí mi teléfono. Había 3 mensajes nuevos. Daniel. La cena de la junta se alarga. Daniel. Vanessa está gestionando una situación con prensa. Daniel. Quédate donde estás. Bajaré cuando pueda. Las mentiras eran idénticas. Hasta la puntuación era la misma. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente había pasado años negando. El pulso se me aceleró. Las palmas se enfriaron. Por un instante pude oler gasolina y lluvia, la última noche de mi primera vida. Vi la autopista, los faros, el sobre con las pruebas en el asiento del copiloto. Iba camino de encontrarme con un antiguo empleado de Vitalis Salud. Él aseguraba poder probar que Vanessa había usado mi ordenador para filtrar documentos confidenciales de una adquisición. Daniel me había llamado mientras conducía. No llamó para disculparse. Llamó para advertirme. Si sigues investigando, Clara,
Destruirás lo poco que te queda. Un camión cruzó la línea central antes de que pudiera responder. Después hubo metal, cristal y silencio. Ahora había vuelto. No meses antes de la traición. No años antes de que el matrimonio se vaciara por dentro. Había vuelto a la noche exacta en la que Daniel creyó haberme enseñado a esperar. Señora Marín. Elías seguía de pie junto a mí. Obligué a mi respiración a calmarse. ¿Mi marido pasó antes por el restaurante? Elías dudó. El personal del hotel estaba entrenado para no hablar de los huéspedes. No te pregunto a dónde fue, dije. Te pregunto si pasó por esta sala. Sí, dijo con cuidado. Habló con la anfitriona, cerca de la entrada. ¿Estaba solo? Otra pausa. No. Asentí. Gracias. Pagué la cuenta con mi tarjeta personal. Dejé una propina generosa. Pedí un recibo impreso con la hora. En mi primera vida, ese recibo había sido cargado a la tarjeta corporativa de Daniel. Después, se usó para sugerir que yo había asistido a la cena de directivos de Vitalis Salud. Los abogados de Vanessa alegaron que yo tenía acceso a ejecutivos e información confidencial esa noche. Esta vez, el registro mostraría exactamente dónde había estado. Guardé el recibo en el bolso. Caminé hacia los ascensores. Las puertas se abrieron cuando entré en el vestíbulo. Daniel estaba dentro. Vanessa, a su lado. Durante un segundo, nadie se movió. Daniel llevaba un traje gris carbón y la corbata azul oscuro que le había regalado esa mañana. Su pelo, perfectamente peinado. Su expresión mostraba la leve irritación de un hombre interrumpido en algo que creía suyo. Vanessa llevaba un vestido plateado, bajo un abrigo negro. Su pelo rubio caía sobre un hombro. Sujetaba el antebrazo de Daniel. Su mano no se movió al verme. Tampoco la de él. Detrás de ellos salían varios directivos de Vitalis Salud del piso de conferencias privado. Reconocí a miembros de la Junta, jefes de departamento, y a Lorena Paz, la asistente de Daniel. Todos nos vieron. Todos vieron la mano de Vanessa. Daniel dio el primer paso. Clara. Dijo mi nombre como si yo hubiera aparecido donde no debía. Pensé que estabas en el restaurante. Lo estaba. Vanessa bajó la mano lentamente, pero la sonrisa permaneció. Clara. Lo siento mucho, dijo. Ha sido una noche terrible. Un periodista que cubría el anuncio de mañana recibió cifras incorrectas. En mi primera vida había usado la misma excusa. Yo había mirado a Daniel, esperando que me tranquilizara. Él le había puesto la mano en la espalda a Vanessa en vez de a mí. Ahora lo vi repetir el mismo gesto. Su palma tocó la tela sobre la cintura de ella. Pequeño. Protector. Automático. Tengo que resolver esto, me dijo. Sube. Te veo después. Esto es arriba. Su mandíbula se tensó. Varias personas apartaron la mirada. Daniel odiaba las escenas, sobre todo las que él mismo creaba. Aquí no, dijo. Vanessa miró a la gente detrás de nosotros. Después se acercó a Daniel. Deberíamos irnos. Los documentos siguen en la suite. Los documentos. En mi primera vida, esa frase no había significado nada. Ahora sonó como una campana. Esa misma tarde, la batería del portátil de Daniel se había agotado mientras revisaba una presentación confidencial. Había tomado prestado mi ordenador en la habitación del hotel. Yo estaba preparando el calendario de proveedores para un evento benéfico de Vitalis Salud. Él había abierto su correo de empresa. Descargó varios archivos. Prometió borrarlos después. No lo hizo. Esos archivos se convirtieron después en la base de la acusación contra mí. ¿Qué suite?, pregunté. Los ojos de Daniel se afilaron. La suite ejecutiva. ¿Número de habitación? Eso no es asunto tuyo. Soy tu esposa. Y ahora mismo estoy trabajando. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. Vanessa me miró directamente. Había victoria en su expresión, no excitación. Reconocimiento. Sabía que yo esperaría. Daniel metió la mano entre las puertas y las detuvo. Clara, dijo en voz baja, no hagas esta noche más difícil de lo que ya es. Después, soltó la puerta. El panel de espejos se cerró. Lo último que vi fue a Daniel girándose hacia Vanessa. Mi teléfono vibró antes de que el ascensor llegara al piso 18.
Daniel, quédate en la mesa. No me avergüences esta noche. Miré el mensaje. Alrededor de mí, el vestíbulo seguía como si nada hubiera pasado. Un pianista tocaba cerca de la barra. Una pareja reía junto a la chimenea. Un botones empujaba un carro con maletas blancas. En mi primera vida, la humillación me había hecho más pequeña. Esta vez, lo hizo todo más claro. Me quité el anillo. La piel debajo estaba pálida. Volví al restaurante. Dejé el anillo junto al plato intacto de Daniel. Le pedí a Elías que no retirara la mesa hasta que fotografiara todo. ¿Va todo bien?, preguntó. No, dije. Pero no es tu responsabilidad arreglarlo. Fotografié la mesa, el reloj de la pared, el recibo. Después subí a la habitación. La suite 1812 estaba reservada a nombre de los dos. La empresa de Daniel había reservado varias habitaciones para la cumbre de directivos. Pero yo había pagado la mejora a suite por nuestro aniversario, de mi propio bolsillo. Mi tarjeta abrió la puerta. La habitación parecía intacta al principio. Mi vestido colgaba cerca del armario. La maleta de Daniel, junto al perchero. La botella de champán que yo había pedido esperaba en la cubitera. Después miré el escritorio. Mi maletín había desaparecido. Miré bajo la silla, dentro del armario, junto a la cama. Sabía que no lo encontraría. En mi primera vida, no había notado la ausencia del bolso hasta la tarde siguiente. Daniel me había dicho que se había llevado el ordenador a imprimir unos documentos. Reapareció 2 días después. Volvió a nuestro despacho 3 meses más tarde. Los investigadores encontraron pruebas de que se habían copiado archivos confidenciales de Vitaly Salud desde ese equipo. Daniel insistió en que no sabía cómo había ocurrido. Vanessa testificó que yo había hecho preguntas sobre la adquisición planeada por la empresa. Me convertí en la extraña conveniente, la esposa con negocio propio, la esposa que Daniel ya se preparaba para dejar. No toqué el escritorio, fotografié el espacio vacío. Llamé a recepción. Soy Clara Marín, de la suite 1812. Han retirado mi ordenador y mis archivos de negocio de la habitación. Necesito seguridad y un informe formal. La recepcionista preguntó si podría habérselo llevado mi marido. Mi marido está en otra parte del hotel, dije. No tenía mi permiso para retirar mi propiedad. Seguridad llegó 7 minutos después. Martín Vidal tenía más de 50 años, pelo gris, la voz cuidadosa de quien está acostumbrado a huéspedes alterados. Llevaba una cámara corporal. Señora Marín, antes de continuar, ¿es posible que otro huésped registrado se llevara el bolso? Mi marido tiene acceso a la habitación. Una mujer llamada Vanessa Cruz puede estar con él. Ninguno de los dos tenía permiso para llevarse mi ordenador. Martín anotó los nombres. El dispositivo contiene información sensible, contratos, datos financieros, comunicaciones privadas. También puede contener archivos de Vitaly Salud que mi marido descargó hoy sin mi autorización. Su bolígrafo se detuvo. ¿Trabaja usted para Vitaly Salud? No. ¿Autorizó usted que esos archivos se guardaran en su dispositivo? No. Su expresión cambió. Ya no era un malentendido doméstico. Llamó a otro agente de seguridad y pidió conservar las grabaciones del pasillo y los registros de la cerradura electrónica. Llamé a Olivia Hill. Había gestionado el acuerdo de sociedad de mi negocio 2 años antes. En mi primera vida no la llamé hasta que Daniel ya había retirado dinero de nuestras cuentas y me había convencido de firmar una declaración sobre el portátil. Esta vez, contestó al segundo tono. Clara, ¿va todo bien? No. Mi marido tiene una aventura con una subordinada. Mi ordenador ha desaparecido de la habitación del hotel. Creo que el dispositivo contiene archivos confidenciales de su empresa. Silencio. Después, su voz se volvió precisa. No los confrontes a ninguno de los dos. No accedas ni alteres la habitación más de lo que ya has hecho. Pide a seguridad que conserven todo el vídeo, los registros de tarjetas y las facturas. Te enviaré un aviso formal de conservación en 10 minutos. También quiero denunciarlo a la policía. Bien. Díselo a seguridad con claridad.
Martín esperó a que terminara la llamada. ¿Su abogada envía una solicitud de conservación?, preguntó. Sí. Yo avisaré a nuestro departamento legal. Bajamos a la oficina de seguridad, en el sótano. La sala olía a café y electrónica. Una pared de monitores mostraba ascensores, entradas, pasillos, corredores de servicio. Martín introdujo el rango horario. El primer vídeo mostraba el pasillo del piso 18. Daniel se acercaba a la suite 1812 con Vanessa. Usó su tarjeta. Entraron juntos. Clavé las uñas en la palma de la mano, pero no aparté la vista. Vanessa salió de la habitación con mi bolso de cuero negro. Daniel la siguió. Le dijo algo que la hizo reír, junto al ascensor. La besó. No fue un roce accidental. No fue consuelo en medio de una crisis. Puso una mano contra el espejo de la pared y la besó con la confianza de un hombre que ya lo había hecho antes. Se me revolvió el estómago. En mi primera vida había pasado años, preguntando cuándo empezó realmente la aventura. Daniel siempre daba una respuesta distinta. Un beso, un error emocional, una noche de demasiado vino. El vídeo respondió con más honestidad de la que él me dio nunca. Martín apartó la vista de la pantalla. ¿Quiere que paremos? No. El vídeo del ascensor los mostraba entrando. Daniel sacó una tarjeta negra de la cartera. El logo de Vitalis Salud en plata. Se la entregó a Vanessa. Ella la guardó en el bolso. El vídeo continuaba. Salían en el piso 20, donde Vitalis Salud había reservado las suites ejecutivas. Daniel le tocó la cara antes de desaparecer en la habitación 2024. Martín exhaló despacio. Conservaré los archivos originales. Necesito copias para la policía y mi abogada. Nuestro departamento legal decidirá qué podemos entregar directamente, pero la policía puede solicitarlas. Recibirá el informe y los registros de acceso relevantes. ¿Puede conservar el vídeo de inmediato? Sí. Un agente de policía llegó 20 minutos después. Describí el portátil desaparecido, la entrada sin autorización, los datos sensibles. No acusé a Vanessa de robar secretos corporativos. Dije solo lo que sabía. Esa diferencia importaba. Los hechos no necesitaban mi rabia para ser peligrosos. Mientras el agente hablaba con Martín, Olivia volvió a llamar. He revisado las fotos y los mensajes que enviaste, dijo. Clara, ¿tienes acceso al panel de seguridad de tu ordenador? Sí. Nuestros equipos de trabajo suben registros de acceso y actividad a una nube. No borres nada en remoto. Conserva los registros. Cambia la contraseña del panel desde otro dispositivo y descarga una copia de la actividad actual. Abrí el portal seguro desde el teléfono. El portátil estaba conectado. Se había conectado un dispositivo de almacenamiento externo. Se estaban copiando archivos. La ubicación registrada. Dentro del Gran Hotel Castilla. Habitación 2024. Le mostré la pantalla al agente. La fotografió y la añadió al informe. Mis manos ya no estaban frías. Estaban firmes. El pasado se repetía, pero yo ya no estaba en el mismo lugar. Olivia envió el aviso de conservación al hotel. Martín dio el número de incidente y un registro preliminar de tarjetas. El agente me entregó los datos del informe. Recibí una alerta automática. Mi portátil se había apagado. Daniel escribió de nuevo. Daniel, puede que me quede toda la noche. Daniel, vete a dormir. Celebraremos este fin de semana. Hice una captura de pantalla. Después abrí el portal público de ética y cumplimiento de Vitalis Salud. El formulario preguntaba si quería permanecer anónima. Elegí que no. Daniel había dependido de mi silencio durante años. No me escondería de la verdad. Escribí con cuidado. Me identifiqué como esposa de Daniel Marín. Expliqué que denunciaba una posible filtración que implicaba a un directivo de Vitalis Salud, una empleada, una tarjeta de acceso ejecutiva, archivos confidenciales guardados sin mi permiso en mi dispositivo privado y la retirada no autorizada de ese dispositivo de mi habitación. Adjunté el número del informe policial. Adjunté fotografías del escritorio vacío. Adjunté capturas del registro de seguridad del dispositivo. Adjunté los mensajes de Daniel, ordenándome esperar abajo.
Martín no podía entregar de inmediato el vídeo original sin la aprobación legal del hotel, pero entregó una declaración escrita confirmando que se había conservado el vídeo relevante y que mostraba a las personas identificadas entrando en mi habitación y retirando el bolso. Olivia me indicó que enviara esa declaración, aclarando que el vídeo real llegaría después por canales formales. Antes de enviar, miré el último mensaje de Daniel. «Vete a dormir». Él creía haberme dejado en algún lugar seguro y silencioso abajo, esperando disponible. Cuando volviera, presenté la denuncia. La confirmación llegó. Su denuncia ha sido recibida. Dado el posible involucramiento de la alta dirección y de información confidencial de la empresa, el asunto ha sido escalado para revisión inmediata. Guardé la confirmación. Después abrí la aplicación del banco. Daniel y yo manteníamos cuentas de negocios separadas y una cuenta doméstica conjunta. En mi primera vida, él había movido casi 80.000 euros de la cuenta conjunta a un fondo legal privado, 3 semanas después del incidente del hotel. Esta vez, siguiendo el consejo urgente de Olivia, solicité formalmente al banco la separación de mis fondos y el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito conjunta, documentando mi petición con el número de denuncia policial. El registro de mi solicitud a esa hora exacta sería una prueba crucial. Desactivé el acceso compartido de ubicación. Cambié las contraseñas de mi correo personal, mi nube y mis cuentas de negocio. Después, hice la maleta con la ropa que había traído para el fin de semana. No toqué las pertenencias de Daniel. No rompí nada. No dejé ninguna carta. Hice el check-in en otro hotel pequeño con mi tarjeta personal. Maya contestó mi llamada, a pesar de la hora. «Clara, necesito un sitio donde quedarme mañana». «¿Qué ha pasado?» «Daniel está con Vanessa». Hubo una pausa. Maya lo había sospechado desde hacía meses, aunque nunca me obligó a verlo. «¿Dónde estás ahora?» «A Sauvu». «¿Necesitas que vaya?» «No. Necesito que vayas al estudio antes de las 8 y desactives el acceso de invitado de Daniel a nuestra red. Ya está hecho». Cerré los ojos. «Gracias, Clara. ¿Vas a volver con él esta noche?» «No». La palabra sonó extraña. Después empezó a sentirse mía. Daniel llamó. Vi su nombre en la pantalla. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Empezaron los mensajes. «Daniel. ¿Dónde estás?» «Daniel. ¿Por qué está bloqueada la tarjeta?» «Daniel. ¿Llamaste a seguridad del hotel?» A la hora en la que él había vuelto a mí en mi primera vida, llegó otro mensaje. «Daniel. Cumplimiento de Vital y Salud me ha llamado. ¿Qué has hecho?» Lo leí 2 veces. Después escribí. «He denunciado lo que pasó». Su respuesta llegó de inmediato. «Enviaste el vídeo del hotel a mi empresa. Denuncié la retirada no autorizada de mi ordenador y una posible filtración de datos». El hotel conservó el vídeo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Daniel no me saludó. «Retíralo». Su voz sonaba baja y controlada. Eso significaba que estaba furioso. «No, Clara, no tienes idea de lo que has hecho. Sé exactamente lo que hice. Esto es nuestro matrimonio. No tenías derecho a meter a mi empresa en esto. Usaste tu tarjeta de empresa, a tu subordinada y archivos confidenciales, cargando la habitación a Vital y Salud. Vanessa necesitaba el portátil para una emergencia. No era su portátil. Iba a devolverlo. No me lo pediste. Estamos casados. Eso no convierte mi propiedad en algo tuyo para regalar». Su respiración cambió. «Estás siendo emocional». Miré la línea pálida donde había estado mi anillo. «No. En mi primera vida fui emocional. Esta noche estoy organizada». «¿Qué significa eso?» «Nada que necesites entender. ¿Dónde estás?» «Ya no es información a la que tengas derecho. Clara, voy a colgar. Si haces esto, arruinarás todo por lo que he trabajado». La vieja culpa intentó levantarse dentro de mí. Recordé años, decenas, reprogramadas por su trabajo. Fiestas pasadas con su madre porque su imagen importaba. Proyectos que rechacé porque Daniel necesitaba una esposa a su lado en eventos corporativos. Después, recordé sus labios en Vanessa mientras yo esperaba abajo. «No creé el vídeo», dije.
Solo dejé de esconderlo. Colgué. El director de cumplimiento de Vitalis Salud me escribió personalmente. Señora Marín, hemos abierto una investigación formal. Conserve todas las comunicaciones originales, registros de dispositivos y documentos. Un investigador independiente se pondrá en contacto hoy. No se comunique con empleados de Vitalis Salud implicados sobre el contenido de la denuncia. Se dirigían a mí por mi propio apellido, Beltrán. Durante años había usado Marín socialmente porque hacía feliz a Daniel. Leí mi nombre hasta que me reconocí de nuevo. Después llegó otro correo. La dirección del remitente era una cadena de letras al azar, sin asunto. El cuerpo contenía solo una frase. Deberías haber esperado. Adjunta había una fotografía de mi portátil sobre un escritorio de hotel. Al lado, los archivos de Vitalis Salud de Daniel. Alguien ya había empezado a preparar la historia que pensaban contar sobre mí. Esta vez, estaba lista, antes de que terminaran de escribirla. Maya llegó a mi hotel a las 8 de la mañana con café, un cargador y 2 maletas vacías. No me abrazó de inmediato. Primero me miró la cara. ¿Quieres consuelo?, preguntó. ¿O logística? Logística. Bien. Las contraseñas del estudio están cambiadas. Las credenciales de invitado de Daniel están desactivadas. Exporté los registros de acceso y los guardé en la carpeta legal. Nadie accedió a tu red anoche. Necesito recoger documentos de casa. Voy contigo. No quiero una confrontación. Por eso voy. Maya y yo habíamos construido Beltrán y Torres juntas durante 6 años. Ella se encargaba del diseño visual y la producción. Yo gestionaba la estrategia de clientes, los contratos y las operaciones. Daniel describía la empresa como mi proyecto creativo. El año anterior, nuestros ingresos habían superado el 1.000.000 de euros. Aún así, yo le había permitido hablar como si mi carrera existiera entre sus obligaciones más importantes. A las 10, Olivia nos esperaba fuera de la casa. «Tienes derecho a entrar en el domicilio conyugal», dijo. «Coge objetos personales, documentos de negocio, identificación, medicación y bienes claramente separados. Fotografía cualquier cosa relevante. No retires bienes en disputa. Daniel puede estar ahí. Si te amenaza, vete. Si quiere hablar del matrimonio, dile que hable conmigo». La puerta principal se abrió antes de que llegara. Daniel estaba dentro. Se había cambiado de ropa, pero no había dormido. Tenía los ojos rojos. Una sombra oscura le cubría la mandíbula. Por un segundo irracional recordé al hombre con quien me había casado. Daniel a los 29 años, bajo un roble, con la lluvia en los hombros porque la ceremonia al aire libre había continuado bajo la tormenta. Daniel sujetando la mano de mi madre en el hospital. Daniel montando mi primer escritorio a medianoche. El amor no desaparecía solo porque hubiera sido traicionado. Eso era lo que hacía tan doloroso irse. También lo que hacía necesario hacerlo. «¿Qué hacen ellas aquí?», preguntó, mirando a Maya y a Olivia. «Clara nos pidió que viniéramos», dijo Olivia. Le hablaba a mi esposa. «Tu esposa tiene abogada». Su rostro se tensó. «Clara, esto es una locura». Entré en la casa. El salón seguía exactamente como lo había dejado la tarde anterior. Una manta doblada sobre el sofá. Los zapatos de Daniel junto a la puerta. Nuestra foto de boda sobre la repisa. En mi primera vida había permanecido en esta casa 6 meses más después del hotel. Cada habitación se convirtió en un lugar donde esperaba una explicación. No volvería a hacerlo. «Voy a recoger mis documentos personales y mi equipo de trabajo», dije. «No te vas a mudar. Me voy por una noche». Por 8 años que hicieron posible una noche. Maya me siguió arriba. Daniel fue detrás. Vanessa y yo estábamos trabajando. Maya se detuvo en el rellano y se giró. «¿Sueles trabajar con la lengua, Vanessa?», dijo. Levantó ambas manos y siguió subiendo. El rostro de Daniel enrojeció. «Viste unos segundos de vídeo sin contexto. Te vi traerla a nuestra habitación. La vi salir con mi ordenador. Te vi besarla y darle tu tarjeta de seguridad. Ella necesitaba acceso al edificio para el anuncio. A medianoche. No entiendes el proyecto». «No»,
Entiendo el matrimonio. Entré en el despacho de casa. Mi maletín estaba sobre el escritorio, devuelto exactamente como en mi primera vida. No lo toqué. ¿Trajiste esto tú?, pregunté. El silencio de Daniel respondió. Vanessa lo devolvió. Después de terminar los materiales de prensa, ¿por qué necesitaba mi ordenador? Su sistema se bloqueó. ¿Por qué no usó el tuyo? El mío estaba en reparación. Ayer descargaste archivos confidenciales en el mío. Los eliminé. ¿Los eliminaste? Miró el bolso. Esa mirada me dijo que no sabía que había copiado Vanessa. Quizás había sido descuidado. Quizás lo habían manipulado. Ninguna posibilidad lo hacía inocente. Fotografié el bolso desde todos los ángulos. Olivia entró en la habitación con guantes desechables que había traído de su coche. Organizaremos una recogida forense, dijo. Nadie toca el dispositivo. Daniel la miró. Esta es mi casa. El ordenador pertenece al negocio de Clara. Contiene información de Vitalis Salud. Entonces sus investigadores tendrán interés en conservarlo correctamente. Se giró hacia mí. Me tratas como a una criminal. Trato la evidencia como evidencia. Su voz bajó. Retira la denuncia. Y te lo explico todo. Puedes explicarlo ahora. Delante de ellas no. Entonces no hay nada que hablar. Abrí el archivador. Mi pasaporte estaba ahí. También los papeles del legado de mi madre. La escritura del apartamento que me había dejado. El acuerdo de sociedad de Beltrán y Torres. Y copias de nuestras declaraciones de impuestos. Faltaba una carpeta. Los estados de inversión conjunta. Miré a Daniel. ¿Dónde están los registros de la cuenta de inversión? Los llevé a mi despacho. ¿Cuándo? El mes pasado. ¿Por qué? Planificación fiscal. Sin decírmelo. No es raro que un cónyuge gestione las inversiones. No. Es raro retirar registros antes de pasar un aniversario con tu amante. Ella no es mi amante. ¿Qué palabra prefieres entonces? Se acercó. Olivia se puso entre nosotros. Daniel se detuvo. Cometí un error, dijo. Lo admito. Un error es olvidar una reserva. Tú tomaste una secuencia de decisiones. ¿Quieres que diga que me acosté con ella? La habitación quedó en silencio. Maya estaba en la puerta. Olivia lo observaba sin expresión. Esperé. Daniel se pasó una mano por la cara. No pasó como crees. Esa no es una respuesta. Fue complicado. No. Fue privado. Hasta que tu novia se llevó mi ordenador. No es mi novia. Sigues corrigiendo la etiqueta mientras evitas la conducta. Su boca se endureció. Siempre haces esto. ¿El qué? Convertir cada desacuerdo en una negociación de contrato. Casi me reí. Durante años Daniel había elogiado mi calma. Cuando le convenía. Ahora que esa calma me protegía a mí, la llamaba frialdad. Guardé los documentos en una caja. Después fui al dormitorio. Mi ropa llenaba media parte del armario. Solo cogí lo necesario. Trajes de trabajo, zapatos, joyas personales, el reloj de mi madre. Daniel me siguió. ¿A dónde vas a ir? A un apartamento. El apartamento que me había dejado mi madre había estado alquilado a una estudiante hasta el mes anterior. Ahora estaba vacío, porque Daniel quería que lo vendiéramos e invirtiéramos el dinero en acciones de Vitalis Salud cuando él fuera director general. En mi primera vida, yo había aceptado. El dinero de la venta desapareció después en honorarios legales y cuentas privadas de Daniel. Esta vez, ese apartamento se convertiría en mi casa. No puedes tomar decisiones así de un día para otro. Tú sí lo hiciste. Estaba bajo presión. Yo también. Elegí llamar a seguridad en vez de traicionarte. Se estremeció. Las palabras por fin lo alcanzaron. No porque entendiera mi dolor, porque entendió que yo había dejado de proteger su versión de los hechos. Mi teléfono sonó. Una mujer se presentó como Patricia Núñez, directora de cumplimiento de Vitalis Salud. Puse la llamada en altavoz, después de informar de que mi abogada estaba presente. Señora Beltrán, necesitamos organizar la recogida del portátil y solicitar acceso a los registros de seguridad de su dispositivo, dijo Patricia. Podemos usar un perito forense independiente, aceptado por su abogada y por la empresa. De acuerdo.
¿Ha accedido al portátil desde que se lo devolvieron? No. ¿Alguien más lo ha tocado? No. Desde que lo encontré en el escritorio. Daniel dio un paso adelante. Patricia, soy Daniel. Hubo una pausa. Señor Marín, se le ha indicado no contactar con testigos de esta investigación. Es mi esposa. También es la denunciante. Estoy en mi propia casa. Entonces debería salir de la habitación mientras termino esta llamada. Su expresión se quedó casi vacía. Pocas personas le hablaban así a Daniel. Patricia continuó. Señora Beltrán, el señor Marín y la señorita Cruz han sido suspendidos de empleo con sueldo, en espera de la revisión. Por favor, no lo interprete como una conclusión. Estamos preservando registros. Lo entiendo. Después de la llamada, Daniel me miró fijamente. ¿Estás satisfecha? No. ¿Qué más quieres? La verdad, podías habérmela pedido. Lo hice. Me dijiste que esperara. Cerré la maleta. Maya la bajó. Olivia organizó que el perito forense recogiera el portátil antes de irnos. Daniel se quedó junto a la puerta principal cuando salí. Clara. Me giré por primera vez esa mañana. El enfado había desaparecido de su rostro. El miedo lo reemplazó. Si la Junta ve ese vídeo, perderé el puesto de director general. Deberías haberlo pensado antes de crear el vídeo. La empresa no necesita saber sobre nosotros. La empresa necesita saber por qué su tarjeta de acceso estaba en el bolso de Vanessa y por qué se copiaron mis archivos desde mi ordenador. Puedo controlar a Vanessa. Eso creías estar haciendo anoche. Salí. Él no me siguió. El informe forense llegó 48 horas después. Olivia, Maya y yo lo revisamos en la sala de reuniones de Beltrán y Torres. El perito había identificado 3 momentos importantes. Alguien accedió a la cuenta en la nube de Vital y Salud de Daniel desde mi ordenador. Se conectó un dispositivo de almacenamiento externo. Se copiaron entre 4 y 7 archivos. Los archivos incluían un modelo confidencial de adquisición, borradores de presentaciones para la Junta, información sobre compensación de ejecutivos e informes internos sobre una empresa más pequeña de dispositivos médicos llamada Sendero Vital. Varios archivos fueron eliminados de la carpeta de descargas. El portátil se encendió de nuevo. Se borró parcialmente el historial del navegador. El dispositivo externo tiene un identificador, dijo el perito por videollamada. Vital y Salud podría poder relacionarlo con sus registros de activos. ¿Pueden determinar quién usó el ordenador? Pregunté. No solo con el dispositivo. Podemos establecer acciones y horas. La identidad requerirá pruebas adicionales. Pruebas adicionales. Los hechos eran más fuertes cuando se sostenían entre sí. Envié el informe a Patricia por el portal seguro de la investigación. 10 minutos después, Daniel llamó desde un número desconocido. Lo rechacé. Dejó un mensaje de voz. Clara, tenemos que hablar de lo que había en ese ordenador. No entiendes lo perjudicial que puede ser esto. Vanessa dice que le permitiste usarlo. Llámame antes de enviar nada más. Guardé la grabación y se la envié a Olivia esa noche. Elena Marín me invitó a una cena familiar. La invitación llegó como un mensaje formal. Nos reuniremos a las 7 mañana. Esta situación debe resolverse en privado antes de que se produzca un daño permanente. No decía, ¿estás bien? ¿Ni qué hizo Daniel? Decía, situación, daño, resolver. Se lo mostré a Olivia. No tienes que ir, dijo. Lo sé. ¿Por qué te lo planteas? Porque en mi primera vida construyeron su versión en habitaciones donde yo no estaba. Olivia me observó. Entonces no vayas sola. La familia Marín se reunía cada domingo en el ático de Elena. Rebeca, la hermana mayor de Daniel, asistía con su marido. Su tío Carlos, juez retirado, solía unirse también. Las decisiones familiares se presentaban como conversaciones, aunque Elena las tomaba antes de que nadie llegara. Maya vino como mi invitada. La boca de Elena se tensó al verla. Esto es un asunto familiar. Maya es mi socia, dije. El ordenador robado pertenece a nuestra empresa. Daniel estaba junto a la chimenea. Se le veía agotado, pero compuesto. Había pasado del miedo a la estrategia. Ese era el Daniel que mejor conocía. La cena
Ya estaba servida, pero nadie comió. Elena señaló la silla junto a Daniel. Elegí una al otro extremo de la mesa. Clara, empezó. Todos entendemos que estás dolida. Rebeca asintió con compasión. El vídeo debió de ser terrible de ver. ¿Qué parte? Pregunté. El beso, la entrada sin autorización, o Vanessa llevándose mi ordenador. Rebeca bajó la mirada. Elena continuó. Daniel ha admitido que sus límites con Vanessa se volvieron inapropiados. Daniel miraba la mesa. Inapropiados, repetí. Ha aceptado ir a terapia de pareja, dijo Elena. También ha aceptado cortar todo contacto con ella, más allá de lo que requiera la investigación de la empresa. ¿Vanessa ha aceptado eso? Eso es irrelevante. Es relevante si sigue teniendo archivos copiados de la empresa. Carlos carraspeó. Deberíamos separar el asunto matrimonial del corporativo. Daniel los combinó cuando le dio a su subordinada acceso a mi propiedad durante nuestro aniversario. Clara, dijo Daniel, nadie niega que tomé malas decisiones. Nombra una. Sus ojos se cruzaron con los míos. La besé. Y dejé que entrara en la habitación. Y no debí usar tu ordenador. Elena dejó su copa. Esto no es un juicio. No. En un juicio tendría que terminar de responder. Tu enfado es comprensible, dijo ella. Pero enviar ese vídeo íntimo a su empresa fue una imprudencia. Envié pruebas de una filtración de seguridad. Sabías que afectaría su carrera. Él sabía las normas de la empresa antes que yo. El rostro de Elena se enfrió. Durante 8 años, esta familia te ha tratado como parte de ella. La antigua Clara habría oído una advertencia. La nueva Clara oyó una factura. Abrí la carpeta que había traído. Me alegra que menciones estos 8 años, dije. Puse copias de registros financieros sobre la mesa. Durante ese tiempo, pagué los impuestos de la casa de la playa que Daniel dijo que algún día sería nuestra. Cubrí el 70% de la reforma de este ático cuando Daniel dijo que su bonificación se retrasaba. Mi empresa organizó, gratis, 3 eventos benéficos de la familia Marín. También pagué a los proveedores de la fundación de Rebeca cuando un patrocinador se retiró. Rebeca levantó la cabeza. Dijiste que Daniel se encargó de eso. No lo hizo. El rostro de Daniel se oscureció. ¿Por qué traes el dinero a esto? Porque tu madre trajo a colación lo que esta familia me ha dado. Deslicé otro documento. Este es el estado de la cuenta de inversión conjunta. Daniel retiró los registros de casa el mes pasado. He pedido copias directamente al banco. Elena miró a su hijo. Daniel, era planificación fiscal. Entonces los estados lo confirmarán. Puse sobre la mesa la línea de tiempo del hotel. Llegué al restaurante para nuestra reserva de aniversario. Daniel usó su tarjeta para llevar a Vanessa a nuestra suite. Ella salió con mi portátil. Un dispositivo externo empezó a copiar archivos de Vital y Salud. Daniel me escribió para que siguiera esperando. Presenté la denuncia de cumplimiento. Nadie interrumpió. No son emociones, dije. Son horas. El tío de Daniel leyó la primera página. Si estos registros son correctos, el asunto de la empresa no puede simplemente retirarse. Elena se giró hacia él. No estamos hablando de política de empresa. Hablamos de un posible robo y de un acceso no autorizado por una mujer en la que Daniel confiaba. La miré. Ese es el problema. Le confió mi propiedad y la información de su empresa. A mí no me confió la verdad. Daniel apartó la silla. Basta. El sonido cortó la sala. ¿Quieres una confesión? Dijo. Está bien. Vanessa y yo hemos estado viéndonos. Rebeca inhaló con fuerza. Elena cerró los ojos. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. En mi primera vida había admitido 3 semanas. Meses. ¿Cuántas habitaciones de hotel, Clara? ¿Cuántas veces esperaste mientras yo estaba con ella? Esto no es productivo. Eso significa más de una vez. Apartó la mirada. Saqué el anillo de boda del bolso. Lo había cogido de la mesa del restaurante antes de irme, porque era legalmente valioso y emocionalmente sin resolver. Ahora lo dejé frente a él. El pequeño círculo de platino no hizo casi ningún sonido. Aún así, todos lo oyeron.
No retiraré la denuncia, dije. No emitiré una declaración diciendo que fue emocional. No te protegeré de pruebas que tú mismo creaste. La voz de Daniel bajó. Si sigues con esto, se acabó nuestro matrimonio. Miré el anillo entre los dos. Se acabó antes de que se cerraran las puertas del ascensor. Me levanté. La compostura de Elena se rompió. Te vas a arrepentir de humillar a esta familia. Cogí mi carpeta. No. Me arrepiento de haber confundido tanto tiempo proteger a esta familia con pertenecer a ella. Maya se levantó a mi lado. Al llegar a la puerta, Daniel habló de nuevo. Vanessa dice que le diste permiso para llevarse el portátil. Me giré despacio. ¿Eso dice? Dice que hablasteis en el vestíbulo. Nunca hablé con ella a solas. Dice que sí. ¿Y le crees? Su silencio fue casi peor que una respuesta. Entendí entonces lo que vendría después. Daniel no me pedía perdón, sencillamente. Estaba decidiendo si sacrificarme otra vez. En el coche, camino a casa, subí el recibo del restaurante, la línea de tiempo y las notas de la cena a la carpeta legal. Después abrí el correo anónimo. Deberías haber esperado. La fotografía adjunta mostraba un reflejo en la ventana oscura del hotel. La mano de una mujer sostenía el teléfono. En la muñeca, una pulsera de oro fina. La había visto la noche anterior. Vanessa la llevaba en el ascensor. Ella quería que sintiera miedo, en vez de que confirmara que tenía mi ordenador. Reenvié el correo a Patricia y al investigador de la policía. Después, le envié a Daniel un último mensaje. Nuestro matrimonio no terminó porque presenté pruebas. Terminó porque estabas dispuesto a convertirme en la prueba. Lo bloqueé. 3 días después de la cena familiar, Vanessa presentó una denuncia de seguridad laboral en mi contra. Según su declaración, yo la había seguido por el hotel, la había amenazado cerca de la suite ejecutiva y había usado mi relación con Daniel para obtener el vídeo privado. Me describió como inestable, obsesiva, vengativa. La denuncia llegó a varios empleados de Vitalis Salud antes de llegar a mi abogada. Al mediodía, circulaba una captura de pantalla en Internet. No me nombraba, pero incluía detalles suficientes para que los clientes identificaran Beltrán y Torres. Esposa de alto directivo acosó presuntamente a una empleada tras una disputa matrimonial. Maya lo leyó en la cocina del estudio. Esto viene de Vanessa. No podemos probarlo aún. Usó la frase disputa matrimonial. Está en la denuncia. Lo conservamos. Nos respondemos públicamente. Maya lanzó el teléfono sobre la encimera. Odio lo tranquila que estás. No estoy tranquila. Tendí la mano. Temblaba. Estoy eligiendo qué hacer con ello. A las 2, Patricia me entrevistó por videollamada. Un investigador independiente, Tomás Vela, participó junto a Olivia. Las preguntas fueron directas. ¿Subió en algún momento al piso 20? No. ¿Se acercó a la habitación 2024? No. ¿Habló con la señorita Cruz a solas? No. ¿La amenazó? No. ¿Pidió el vídeo de seguridad porque sospechaba una aventura? Pedí seguridad del hotel porque mi ordenador de trabajo había desaparecido de mi habitación registrada. ¿Sabía que el señor Marín y la señorita Cruz estaban en la habitación 2024 cuando denunció el dispositivo? Sabía que habían subido juntos. No supe el número de habitación hasta que los datos de seguridad mostraron la ubicación del portátil. ¿Envió el vídeo romántico a Vitalis Salud? Denuncié la conducta y aporté la información del incidente del hotel. El hotel transmitió después el vídeo conservado, por canales legales. Tomás bajó la vista a sus notas. ¿Por qué incluyó el mensaje del señor Marín ordenándole quedarse abajo? Porque establece que él sabía dónde estaba yo mientras retiraban mi propiedad. ¿Estaba motivada por el enfado por la aventura? Sí. Los abogados de Daniel me habrían aconsejado negarlo. No lo hice. Estaba enfadada, continué. Eso no hace que las pruebas sean falsas. La expresión de Patricia no cambió. Pero Tomás levantó la vista. ¿Pretendía perjudicar el ascenso del señor Marín? ¿Pretendía protegerme de que me culparan de lo que ocurrió en mi ordenador? Eso era el fondo del asunto. No tenía obligación de fingir que la emoción y la exactitud no podían coexistir. Esa misma tarde
Martín entregó los registros del hotel a través de Olivia. La línea de tiempo de vigilancia demostraba que yo había permanecido en el restaurante de la azotea. Después fui directamente a la suite 1812 y luego a la oficina de seguridad. Elías presentó una declaración escrita confirmando que había estado sola en la mesa de aniversario. El vídeo del vestíbulo mostraba que el único contacto directo entre Vanessa y yo había sido cuando ella estaba junto a Daniel en el ascensor. La acusación de acoso de Vanessa se desmoronó en un día. Sus abogados lo llamaron un malentendido. Los míos lo llamaron una declaración falsa hecha durante una investigación corporativa formal. La diferencia importaría después. El daño a mi negocio no desapareció tan rápido. El viernes por la mañana, uno de nuestros mayores clientes canceló un evento de lanzamiento de invierno. La directora de comunicación del cliente habló con cuidado. No queremos vernos involucrados en una controversia pública. No hay ningún caso público contra mí, dije. Entendemos que es una decisión de riesgo temporal. El contrato permitía la cancelación con una penalización, pero el proyecto perdido representaba casi un cuarto de nuestros ingresos de invierno. Después de la llamada, cerré la puerta de la sala de reuniones y me senté sola varios minutos. Me permití sentirlo todo. Miedo, humillación, dolor. La injusticia brutal de que una mujer entrara en mi habitación, se llevara mi ordenador, durmiera con mi marido y después me llamara peligrosa. En mi primera vida, este había sido el punto en que empecé a suplicar que me creyeran. Escribí largas explicaciones. Llamé a Daniel. Discutí con desconocidos. Cada respuesta desesperada se convertía en más material para la historia de Vanessa. Esta vez, abrí las previsiones financieras, calculé la pérdida, identifiqué gastos que podíamos retrasar sin perjudicar al equipo. Después entré en el despacho de Maya. Podemos mantener todos los sueldos durante 6 meses si reducimos las distribuciones de las socias. Me miró fijamente. Acabas de perder a tu cliente más grande y hablas de nóminas. Nuestros empleados no me traicionaron. Se le llenaron los ojos. Miró hacia otro lado y fingió examinar una muestra de tela. Encontraremos otro cliente. Lo sé. Esa noche, Daniel apareció en el estudio. No pudo entrar, porque sus credenciales estaban desactivadas. Esperó en el vestíbulo hasta que Maya lo vio por la cámara. ¿Quieres que llame a seguridad?, preguntó. No. Que pase a la sala de reuniones. Lo bloqueaste. Bloqueé su acceso privado a mí. Esto quedará documentado. Puse el teléfono sobre la mesa y empecé a grabar, después de avisarle. Daniel entró con un abrigo azul marino. Siempre había parecido más convincente cansado. El agotamiento suavizaba el control en su cara y dejaba ver al hombre debajo del ejecutivo. O quizás solo creaba otra versión de la imagen. Me enteré de lo del cliente, dijo. Es un sector pequeño. La denuncia de Vanessa lo provocó. Ella no filtró la denuncia. No puede saberlo. Está atejada. Yo también. Las palabras lo sorprendieron. Se sentó frente a mí. Nunca quise que dañaran tu negocio. El daño era aceptable si el silencio lo requería. Eso no es justo. Le dijiste a Patricia que le di permiso a Vanessa para llevarse mi ordenador. Sus ojos se movieron. Ella dijo que sí, y tú lo repetiste. Estaba respondiendo preguntas. Estabas eligiendo a qué mujer proteger. Intento evitar que esto empeore. ¿Para quién? Se inclinó hacia adelante. Para todos. Nombra a todos. Clara. Te refieres a ti mismo. Su mandíbula se tensó, pero no lo negó. Vanessa dice que el disco externo no era suyo. Entonces la empresa puede identificarlo. Dice que quizás lo conectaste antes tú. Mis registros de seguridad muestran que ese dispositivo nunca se había conectado antes de esa noche. Tienes respuesta para todo. No, tengo registros. Eso es lo que quiero decir. Estás construyendo un caso en vez de hablar con tu marido. Mi marido llevó a su amante a mi habitación de hotel. Su rostro se endureció con la palabra. ¿Qué quieres que diga? La verdad, sin calcular antes su efecto en tu carrera. Me importaba ella. La frase cayó entre nosotros. Pareció casi aliviado al decirla. ¿Cuánto?, pregunté. No lo sé. Lo suficiente para mentirme. Sí.
Lo suficiente para usar nuestro aniversario como tapadera. Cerró los ojos un momento. Sí. Lo suficiente para dejar que ella me culpara. No. Ya lo hiciste tú. No conocía los hechos. Sabías que yo estaba abajo. Sabías que le diste la tarjeta. Sabías que se llevó el ordenador. Pensé que lo usaba para trabajar. Sabías que yo no había dado permiso. Se frotó las manos. Fui egoísta. Sí, me sentí atrapado. ¿Por qué? Las expectativas. El ascenso. Esta casa. Mi madre. Tú. Me eché hacia atrás. Yo. Siempre supiste cuál era la decisión responsable. Siempre tenías el siguiente plan, la siguiente hoja de cálculo, la siguiente obligación. Vanessa me hacía sentir. Se detuvo. No responsable. Sugerí. Vivo. La palabra dolió más de lo esperado. Durante 8 años había confundido estabilidad con felicidad compartida. Había construido un hogar donde Daniel se sentía lo bastante seguro como para aburrirse. ¿Te hice sentir muerto? Pregunté. No es lo que quise decir. Es lo que dijiste. Intento explicar por qué cometí el error. No. Estás explicando por qué crees que el error debería entenderse. Miró el teléfono que grababa. Apágalo. No. Esto sigue siendo nuestro matrimonio. Entonces habla como si fueras a responder por lo que dices dentro de él. Se puso de pie. Vine a decirte que estoy dispuesto a ir a terapia. ¿Estás terminando la relación con Vanessa? No puedo comunicarme con ella durante la investigación. No es lo que pregunté. Miró hacia la ventana. No sé lo que siento. Ahí estaba. Incluso después del vídeo, incluso después del robo, incluso después de la denuncia falsa, todavía quería la libertad de decidir qué vida prefería. Me levanté y abrí la puerta de la sala. Entonces deberías tomar esa decisión sin una esposa esperando el resultado. Clara, si pierdo este ascenso, todo cambia. Todo ya cambió. Trabajé 15 años para esto. Y yo trabajé 8 años para hacer posible tu vida. Nunca te pedí que renunciaras a tu carrera. No. Solo hiciste que crecer fuera más caro cada vez. Se quedó mirándome. Continué. Cuando acepté el proyecto Fénix, tu madre dijo que te abandonaba en temporada de ascensos. Cuando Maya y yo abrimos el segundo estudio, programaste un viaje familiar la misma semana. Cuando viajaba, olvidabas cada responsabilidad de la casa hasta que yo volvía. No me ordenaste que me hiciera pequeña. Solo hiciste que crecer costara más. Su cara se quedó inmóvil. Nunca lo había dicho tan claramente. Quizás nunca me lo había admitido a mí misma. ¿Crees que te usé? Dijo. Creo que te acostumbraste a recibir el trabajo de amar sin devolverlo. Se fue sin responder. El lunes siguiente, Lorena Paz contactó con Olivia. No quería hablar directamente conmigo. Ofreció registros a través de la investigación de Vitalis Salud. El calendario oficial de Daniel mostraba una sesión de estrategia de la Junta. El registro original de Lorena mostraba que la reunión había terminado antes. Daniel le pidió extender la entrada del calendario y marcarlo como no disponible. Vanessa reservó la habitación 2024 con una cuenta ejecutiva de hospitalidad. Se añadió la tarjeta corporativa de Daniel a la habitación. La emergencia de prensa no había existido. Vanessa había redactado el supuesto comunicado correctivo la tarde anterior, pero nunca lo había distribuido. Su crisis de trabajo había sido fabricada. La aventura no era algo que hubiera ocurrido después de una noche difícil. La noche había sido diseñada alrededor de ella. Leí la línea de tiempo 2 veces. Después cerré el archivo. La última parte de mí, que seguía buscando un accidente, por fin se detuvo. 2 semanas después del incidente del hotel, los abogados de Daniel solicitaron una mediación de divorcio de urgencia. Todavía no había presentado la demanda formal. Dijeron que la reunión pretendía proteger los bienes conjuntos y llegar a acuerdos temporales. Olivia y yo asistimos por elección propia. Daniel se sentó al otro lado de la mesa larga, con su abogado, Samuel Rey. Se le veía más delgado. La suspensión no le sentaba bien. Daniel había construido su identidad alrededor de ser necesitado. Sin oficina, no tenía dónde actuar su importancia. Samuel empezó.
Daniel quiere establecer términos financieros temporales sin perjudicar la posición de ninguna de las partes respecto a una posible reconciliación. No habrá término de reconciliación, dije. Daniel me miró. ¿No podemos decidir eso después de la investigación? No. Samuel continuó como si yo no hubiera hablado. También está el asunto de la información confidencial de la empresa encontrada en el dispositivo de la señora Beltrán. Mi cliente no la puso ahí. El señor Marín afirma que ella le permitía usar el portátil regularmente, dijo Olivia. Permitir uso no equivale a permitir transferir datos de la empresa o entregar el dispositivo a un tercero. Samuel abrió una carpeta. La señorita Cruz ha entregado una declaración escrita en la que dice que la señora Marín habló con ella en el vestíbulo del hotel y la autorizó a recoger el ordenador. Tu cliente sabe que esa declaración es falsa, dijo Olivia. Daniel se miró las manos. Esperé a que hablara. No lo hizo. Samuel deslizó una imagen impresa sobre la mesa. Mostraba a Vanessa y a mí, cara a cara, cerca del ascensor, sin sonido, sin contexto. Ella afirma que se le dio permiso durante esta conversación. Examiné la fotografía. ¿Qué afirma exactamente?, pregunté. Que el señor Marín había dejado archivos en su portátil y ella podía recogerlo. Yo no dije eso. ¿Puede probar el contenido de la conversación? Sí. Abrí mi carpeta. Había estado al teléfono con Maya, tratando un problema de proveedores. La llamada continuó. Nuestro sistema de negocio grababa automáticamente las llamadas de proveedores y tras un aviso audible. Maya había conservado la grabación de fondo. Vanessa me había saludado. Yo respondí. Daniel está dentro del restaurante. Ella dijo. En realidad me pidió que lo buscara. Ese fue todo el intercambio. Yo había seguido al teléfono. Puse el certificado de la transcripción y el audio sobre la mesa. Después, Olivia añadió el registro de tarjetas del hotel. Vanessa no recuperó el portátil con autorización propia. Daniel le abrió la puerta personalmente. Finalmente, pusimos el informe forense al lado. Los archivos copiados empezaron a transferirse 12 minutos después de que ella se llevara el ordenador. Samuel dejó de tomar notas. Daniel miraba las pruebas. Vanessa me dijo. Empezó. Lo miré. Se detuvo. En mi primera vida había pasado meses intentando que él viera que ella mentía. Ahora entendí que su deshonestidad nunca había sido el único problema. Él había querido que su versión fuera cierta, porque lo protegía. Estabas dispuesto a creerle sin preguntarme a mí, dije. Intenté llamarte. Llamaste para decirme que retirara la denuncia. Su rostro perdió color. Samuel pidió un receso privado con su cliente. Olivia y yo esperamos en otra sala, tras el cristal. Vi a Daniel de pie, con las dos manos en la mesa, mientras su abogado le hablaba con dureza. Me miró una vez. No aparté la vista cuando se reanudó la mediación. Samuel retiró la alegación de que yo había autorizado a Vanessa a llevarse el ordenador. El acuerdo financiero temporal prohibía a cualquiera de los dos mover fondos conjuntos, exigía divulgación completa de cuentas y me daba uso exclusivo del apartamento de mi madre. Daniel aceptó comunicarse solo a través de abogados sobre el patrimonio y la investigación. Al salir, Patricia envió un correo a Olivia. La revisión final de la Junta estaba programada para el viernes. Los investigadores habían identificado el dispositivo externo. Era un disco cifrado de Vitalis Salud, registrado a nombre de Vanessa Cruz. También habían examinado más vídeo del hotel. Daniel se había quitado su placa de seguridad ejecutiva y se la había entregado a Vanessa. Esa placa se usó para acceder a la sala segura temporal de operaciones de Vitalis Salud en el nivel de conferencias del hotel. Un documento confidencial de adquisición fue transmitido a una dirección externa. La Junta solicitaba mi presencia como testigo de los hechos. Debajo del mensaje había una imagen fija del ascensor. La mano de Daniel, extendida. Los dedos de Vanessa, cerrándose sobre la placa. La puerta entre su traición privada y su falta profesional nunca había existido. Él solo había creído que yo la mantendría cerrada por él. La sede de Vitalis Salud ocupaba 30 plantas de acero y cristal junto al río Manzanares.
Había asistido a docenas de eventos ahí como esposa de Daniel. Recepciones navideñas, cenas de inversores, anuncios benéficos. Cada vez, los empleados me saludaban con calidez y después se giraban hacia Daniel. Había sido parte del fondo que hacía que su éxito pareciera completo. La mañana de la audiencia de la Junta, entré por la puerta de visitas usando mi propio nombre, Clara Beltrán. Patricia nos recibió en el vestíbulo, a Olivia y a mí. «Gracias por venir», dijo. «Solo se le preguntará sobre asuntos de conocimiento directo. Entiendo que al señor Marín y a la señorita Cruz se les entrevista por separado». La sala de audiencias era silenciosa, sin ventanas, fría. Un abogado independiente dirigía el proceso. 5 miembros de la Junta, además de especialistas en seguridad de la información, representantes de recursos humanos y abogados externos. Presté juramento de decir la verdad. Las preguntas empezaron con la reserva del hotel. ¿Quién reservó la cena de aniversario? Yo. ¿Quién pagó la mejora de habitación? Yo. ¿Tenía Daniel permiso para usar su ordenador esa tarde? Sí, para un propósito limitado, estando yo presente. ¿Tenía permiso para dejar archivos confidenciales en él? No. ¿Tenía Vanessa permiso para entrar en la habitación o retirar el dispositivo? No. ¿Por qué contacté con seguridad? Porque el ordenador había desaparecido. ¿Por qué contacté con Vitalis Salud? Porque los registros de seguridad mostraban que se copiaban archivos de la empresa mientras el dispositivo estaba en posesión de Vanessa, y el vídeo mostraba a Daniel entregándole una placa ejecutiva. ¿Sabía usted de la relación sentimental antes de esa noche?, preguntó el investigador. Sospechaba una implicación emocional. No sabía la extensión de la aventura. ¿Intentaba usted exponer la aventura ante el empleador del señor Marín? No. La aventura explica cómo llegaron a estar juntos. La filtración de seguridad explica por qué la denuncié. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. Si no hubieran robado el portátil, ¿habría denunciado la aventura? Consideré la pregunta. No lo sé, dije. Ojalá pudiera decir que sí. Durante 8 años protegí a mi marido de las consecuencias. El robo me obligó a entender que el silencio no me protegía a mí. Fue la respuesta más honesta que pude dar. Después de mi testimonio, Olivia y yo esperamos casi 1 hora. Después, nos invitaron a la sala de revisión de pruebas. Daniel se sentó al otro lado de la mesa. Vanessa, varias sillas más allá. No se miraron. Durante meses, en mi primera vida, había imaginado confrontarlos juntos. Imaginé gritar, lanzar fotografías, exigir saber por qué no había sido suficiente. Ahora que el momento había llegado, no sentí deseo de competir. Ellos habían elegido, en secreto. Podían enfrentar la verdad en público. Las luces se atenuaron. El primer vídeo empezó. Daniel y Vanessa entrando en la suite 1812. Nadie en la sala se movió. Vanessa miraba la mesa. Daniel miraba la pantalla. El clip del ascensor siguió. Se quitó la placa de Vitalis Salud. Se la entregó a ella. ¿Por qué?, preguntó el investigador, tras pausar el vídeo. Daniel se aclaró la garganta. Vanessa dijo que necesitaba acceso a la sala segura de operaciones para corregir un documento de inversores. ¿Por qué no usó sus propias credenciales? Dijo que su acceso había fallado. ¿Lo verificó? No. ¿Avisó a seguridad de la información? No. ¿La acompañó? No. ¿Por qué? La mirada de Daniel se desvió hacia Vanessa. Confiaba en ella. El investigador se giró hacia Vanessa. Su propia placa funcionaba esa noche. Los registros muestran que la usó. ¿Por qué pidió la del señor Marín? Vanessa miró a su abogado. No recuerdo la conversación exacta. La siguiente prueba, la placa de Daniel, abrió la sala segura. Una cámara interior mostró a Vanessa entrando, sola, con mi ordenador. Conectó el disco cifrado y accedió a la carpeta de adquisición de Vitalis Salud, a través de la cuenta todavía activa de Daniel. Envió archivos a un enlace privado en la nube. Borró el historial del navegador. Volvió a la habitación 2024. El investigador mostró registros de correo.
El enlace privado había sido abierto por un directivo de Meditech Ibérica, una de las competidoras de Vitalis Salud. El abogado de Vanessa objetó las conclusiones sobre intención. El investigador continuó con registros bancarios, ya obtenidos bajo la autoridad interna de investigación de la empresa. 2 semanas antes de la cumbre del hotel, una empresa de consultoría controlada por el hermano de Vanessa había recibido 200.000 euros de un intermediario de Meditech Ibérica. La sala cambió. La aventura había sido humillante. El robo, aterrador. El pago lo volvió innegable. Daniel se giró hacia Vanessa. «Me dijiste que corregías el documento de inversores». Ella, por fin, lo miró. «Sabías que usaba la habitación. No sabía que enviabas archivos. No preguntaste». Su cara se torció. «Esa es tu defensa». Vanessa se rió una vez, sin humor. «Le llevaste el ordenador de tu esposa. Le diste tu placa. Borraste nuestros mensajes cuando llamó cumplimiento. No te sientes ahí y finjas que fuiste cuidadoso hasta que yo te engañé». Daniel palideció. El investigador lo miró. «¿Borró mensajes?» Después de recibir aviso de la investigación. No respondió de inmediato. Su abogado le tocó el brazo. Daniel cerró los ojos. «Sí. ¿Qué mensajes?» «Conversaciones personales con Vanessa. ¿Alguno relacionado con el ordenador?» «Posiblemente. ¿Alguno hablaba de lo que la señora Beltrán podría contar a los investigadores?» Silencio. «Señor Marín». «Sí». Apareció un nuevo documento. Vitalis Salud había recuperado partes de los mensajes eliminados, desde la copia de seguridad del teléfono corporativo de Vanessa. Vanessa. Daniel. Clara empieza a notarlo. Daniel. Ella nota todo y no actúa nunca. Vanessa. Me miró como si supiera. Daniel. Clara no hará una escena. Le importa demasiado la dignidad. Vanessa. Qué conveniente. Daniel. Es una de las razones por las que me casé con ella. El mensaje se había enviado mientras yo estaba sentada sola bajo las luces del restaurante. Lo leí una vez. No necesité leerlo de nuevo. Daniel no solo había asumido que yo perdonaría la aventura, había calculado que mi amor me hacía útil. Otro mensaje seguía. Vanessa, si esto se convierte en un problema, los archivos estaban en su dispositivo. Daniel, lo resolveremos si hace falta. El investigador hizo una pausa. Señor Marín, ¿qué significaba resolverlo? Daniel me miró por primera vez desde el hotel. No tenía expresión preparada. No lo sé. Usted escribió el mensaje. Estaba entrando en pánico. ¿Estaba dispuesto a permitir que su esposa fuera señalada como la fuente de la filtración? No. Entonces, ¿por qué no corrigió de inmediato a la señorita Cruz? Daniel no dijo nada. La respuesta estaba en el silencio. No había decidido enmarcarme por completo. Solo había mantenido la opción disponible. Esa distinción quizás lo consolaba. A mí no me daba nada. La junta hizo un receso para deliberar. A Vanessa la acompañaron a otra sala. Daniel permaneció sentado. Su abogado le hablaba en voz baja, pero él no respondía. Cuando Olivia y yo nos levantamos para irnos, dijo mi nombre. Clara. Me detuve. ¿Sabías?, preguntó, ¿que ella trabajaba con Meditech Ibérica? No. ¿Creías que yo estaba implicada? Sabía que estabas implicado en darle acceso. Nunca habría vendido información de la empresa. Estabas dispuesto a arriesgar el trabajo de mi vida para proteger tu aventura. Eso no es lo mismo. No. Era simplemente la traición que considerabas aceptable. Su rostro se rompió. No de forma dramática. Un pequeño colapso alrededor de los ojos. Lo siento. La disculpa llegó después de las pruebas, después del rastro del dinero, después de que Vanessa admitiera que él la había ayudado. No llegó cuando yo esperaba abajo. No llegó cuando encontré mi ordenador desaparecido. No llegó cuando me acusó de darle permiso a Vanessa. Llegó cuando por fin entendió que también lo habían usado a él. Te creo que lo sientes, dije. La esperanza cruzó su rostro. Terminé. Ya no creo que tu arrepentimiento me cree ninguna obligación. La junta emitió su decisión esa tarde. Vanessa fue despedida por mala conducta, deshonestidad, acceso no autorizado, robo de datos y violación de las políticas de conflicto de intereses.
Vitalis Salud remitió el caso a la policía y presentó una demanda civil por daños. Daniel fue despedido por infracciones graves de seguridad de la información, uso indebido de recursos de la empresa, una relación no declarada con una empleada subordinada, destrucción de comunicaciones relevantes y falta de honestidad durante la investigación inicial. Perdió la candidatura a director general. Perdió opciones sobre acciones no consolidadas, por valor de varios millones de euros. Vitalis Salud no lo acusó de vender la información, pero las conclusiones oficiales afirmaban que su conducta personal había facilitado la filtración y que había intentado ocultar hechos relevantes. La empresa solo anunció que 2 directivos habían dejado la compañía tras una investigación interna de cumplimiento. Los detalles se difundieron igualmente. Los ejecutivos siempre creen que sus fracasos privados seguirán siendo privados si el comunicado suena controlado. El sector era más pequeño de lo que imaginaban. Al cruzar el vestíbulo con Olivia, Elena corrió hacia nosotras. Su rostro estaba blanco de furia. «Tú», dijo. La palabra resonó por el mármol. Varios empleados se detuvieron. «Podrías haber gestionado esto dentro de tu matrimonio». La miré. Daniel lo gestionó dentro de nuestro matrimonio. Así fue como Vanessa llegó a su empresa. Enviaste ese vídeo. Sí, sabías que lo despedirían. Sabía que lo investigarían. Destruiste 15 años de trabajo porque tu marido te fue infiel. No. Daniel destruyó 15 años de trabajo cuando le dio a su amante su tarjeta de acceso y se preparó para culpar a su esposa. Es tu marido. No por mucho más tiempo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No tienes lealtad. Durante años, esa acusación me habría destruido. Ahora entendía que la lealtad sin límites era simplemente acceso. Fui leal mientras él mentía, dije. Fui leal mientras esperaba. Fui leal mientras esta familia usaba mi tiempo, mi trabajo y mi dinero. Lo que ahora me pides no es lealtad, es descarte. Los empleados cercanos escuchaban abiertamente. Elena bajó la voz. No lo humilles más. No estoy hablando de su aventura con la prensa. No estoy publicando el vídeo. No estoy contactando a sus colegas. Presenté pruebas a través del proceso correcto. Entonces, retíralas. La investigación ha terminado. Podrías decir que lo malinterpretaste. La cámara no malinterpretó nada. Me fui. Daniel me siguió hasta el aparcamiento. Clara, espera. La palabra casi me hizo reír. Me había pedido esperar tantas veces. Esperar al ascenso. Esperar a que su madre se calmara. Esperar a que el trabajo fuera menos exigente. Esperar abajo mientras besaba a otra mujer. Ahora corría detrás de mí, porque por fin había dejado de esperar. Olivia siguió hacia el coche, pero se quedó lo bastante cerca para vernos. Daniel se detuvo a varios pasos. Se le veía despojado de todo lo que normalmente lo protegía. Sin oficina, sin título, sin expresión pública controlada. Terminé con ella, dijo. La empresa terminó con los dos. Le dije que se acabó antes de la decisión. Después de que descubrieras que había vendido los archivos, me equivoqué con ella. Esto no trata de si elegiste a la mujer equivocada. Me miró fijamente. Elegí mal. Elegiste repetidamente. Lo sé. No. Ahora conoces las consecuencias. Sus ojos se humedecieron. Te quería. Yo también lo creía. Esa era la tragedia. Daniel me había querido como se quiere un hogar. Valoraba la calidez, la estabilidad, la certeza de que siempre estaría disponible. No había respetado a la persona que lo sostenía. Querías que te perdonara, dije. Eso no es lo mismo. No es justo. Es más justo que lo que tú me ofreciste. Haré cualquier cosa. Di la verdad en las revelaciones del divorcio. Me refiero a nosotros. No hay nosotros. 8 años no pueden desaparecer en una noche. No desaparecieron en una noche. Desaparecieron un compromiso cada vez. Se acercó. Iré a terapia. Dejaré Madrid. Venderé la casa. Puedes quedártelo todo. Pasaré el resto de mi vida demostrando. No, dije. La palabra lo detuvo. No porque fuera fuerte, sino porque no la suavicé. No vas a convertir mi futuro en el escenario de tu redención. Hazte mejor persona, si eres capaz.
No me hagas responsable de presenciar el proceso. Sus hombros bajaron. ¿Qué se supone que debo hacer? Ese es el primer problema que debes resolver sin mí. Subí al coche de Olivia. Daniel se quedó bajo las luces del garaje mientras nos alejábamos. Esa noche vino a mi edificio. El portal era seguro, así que no pudo llegar a mi puerta. Llamó desde varios números hasta que silencié las llamadas desconocidas a medianoche. El portero me avisó de que Daniel esperaba fuera de la entrada. Seguía ahí. Empezó a llover. Me quedé junto a la ventana, sin abrir la cortina. En mi primera vida, había esperado toda una noche por él, porque creía que amar significaba estar siempre disponible. Ahora era él quien esperaba. La simetría no me dio ningún placer. El dolor no se convierte en justicia solo porque cambie de dueño. El portero llamó de nuevo. Señora Beltrán, el señor Marín dejó esto para usted. Habían dejado una carta en recepción. Le pedí al portero que se la entregara a Olivia. No la leí. Daniel escribió por medio de su abogado. Aceptaba la responsabilidad de la aventura. Aceptaba no impugnar mi uso del apartamento. Ofrecía la casa conyugal como parte del acuerdo. Al final añadió una frase personal. Por favor, no cierres la puerta para siempre. Reenvié el correo a Olivia con instrucciones de responder solo a los términos financieros. La tarde siguiente, el abogado de Vanessa contactó con Olivia. Vanessa quería reunirse. Afirmaba tener más mensajes que probaban que Daniel había planeado dejar que yo asumiera la responsabilidad si se descubría la filtración. A cambio, quería que yo retirara la denuncia por sustracción de propiedad y declarara que ella había tenido permiso temporal para tener mi ordenador. Olivia leyó la propuesta en voz alta. ¿Qué quieres hacer? Me reuniré con ella. Levantó las cejas. ¿Por qué? Porque estoy cansada de que otras personas describan conversaciones en las que yo no estuve. Su abogado estará presente. Tú también. No tienes que llegar a ningún acuerdo. No estoy haciendo ninguno. Por primera vez, Vanessa me hablaría, sin que Daniel estuviera entre nosotras. Ella creía que todavía tenía algo que yo necesitaba. Aún no había entendido que lo único que necesitaba de ella era la verdad, en registro. Vanessa llegó al despacho de Olivia con un traje gris, sin joyas, sin las ondas rubias pulidas, sin el vestido plateado, sin la sonrisa corporativa controlada. Se le veía más joven, no inocente, simplemente humana. Su abogado puso una carpeta sobre la mesa. Olivia había organizado la reunión en la sala más grande. Una taquígrafa estaba junto a la pared. Ambas partes habían acordado que cualquier declaración podía usarse en los procesos civiles y de divorcio. Vanessa miró a la taquígrafa. No dijiste que esto quedaría grabado. Mi abogada sí lo dijo. Creí que hablaríamos de mujer a mujer. No. Presentaste una denuncia falsa acusándome de acosarte. Hablamos en registro. Su boca se tensó. Retiré esa declaración después de que el vídeo la desmintiera. Estaba asustada. Yo también. Su abogado intervino. Mi clienta está dispuesta a entregar comunicaciones relevantes de forma voluntaria si la señora Marín aclara que el ordenador no se llevó con intención criminal. Me llamo Beltrán, dije. Olivia entrelazó las manos. Mi clienta no hará una declaración falsa. Puede presentar la información que dice tener. Vanessa abrió la carpeta. Dentro había mensajes impresos entre ella y Daniel, junto a un disco seguro con registros exportados. Deslizó la primera página hacia mí. Vanessa. Clara empieza a notarlo. Daniel. Ella nota todo y no actúa nunca. El mensaje estaba fechado 6 semanas antes de nuestro aniversario. El siguiente intercambio era de después de que yo preguntara a Daniel por una cena tardía. Vanessa. Me miró como si supiera. Daniel. Clara no hará una escena. Le importa demasiado la dignidad. Vanessa. Qué conveniente. Daniel. Es una de las razones por las que me casé con ella. Leí la frase sin reaccionar. Vanessa observaba mi rostro. ¿Te lo dijo alguna vez? Preguntó. No. Admiraba que fueras controlada. Y lo explotó. Sí. Su acuerdo no contenía satisfacción. Solo agotamiento. Los mensajes continuaban. Daniel se quejaba de mi horario de trabajo.
Después le decía a Vanessa que yo había abandonado mis ambiciones profesionales años atrás. Describía el apartamento de mi madre como un activo que esperaba que yo vendiera. Le prometía a Vanessa que, tras convertirse en director general, se separaría de mí de una forma que evitara el escándalo. No prometía matrimonio. Vanessa lo había pedido repetidamente. Daniel siempre lo retrasaba. Daniel, déjame asegurar el puesto primero. Vanessa, eso dijiste el año pasado. Daniel, un divorcio ahora generaría preguntas. Vanessa, entonces, ¿qué soy? Daniel, la persona que elijo cuando nadie mira. Vanessa me vio leer. Le creí, dijo. Creíste la parte que te hacía sentir superior. Sus ojos se endurecieron. ¿Crees que no sabía que me estaba usando? Creo que sabías que nos usaba a las dos, y creías que ganarías. Por un momento, ninguna habló. Después se rió con amargura. Sí lo creía. Su abogado se movió incómodo, pero ella continuó. Dijo que tú nunca te irías. Dijo que no sabías quién eras sin él. Eso fue cierto, durante más tiempo del que quiero admitir. Dijo que si el ordenador se convertía en un problema, podía explicar que tú manejabas siempre sus archivos. Miré a la taquígrafa. Que quede constancia, por favor. El abogado de Vanessa objetó. Ella lo ignoró. La mañana siguiente al hotel, le dije a Daniel que la transferencia podría rastrearse. Dijo que diríamos que tú me habías dejado usar el ordenador. Creía que lo apoyarías, una vez le explicara el daño a la empresa. ¿Sabías que los archivos se enviaban a Meditech Ibérica? Apartó la vista. Sí. ¿Lo sabía Daniel? Antes del hotel, no. Después, creo que sospechó. Me preguntó por qué necesitaba su placa cuando la mía funcionaba. Le dije que no hiciera preguntas cuyas respuestas no quería, y dejó de preguntar. La admisión no salvó a Daniel. Lo definió. Él no había formado parte del acuerdo de pago de Vanessa. Simplemente había elegido no examinar nada que amenazara su placer. Vanessa deslizó el disco hacia Olivia. Los mensajes completos están ahí. ¿Qué quieres? Pregunté. Que retires la denuncia penal. Eso no depende enteramente de mí. Puedes decir que tuve permiso para llevarme el ordenador. No lo tuviste. Daniel me dio permiso. No era su propiedad. Su compostura se resquebrajó. He perdido mi trabajo. Vital y Salud me demanda. Meditech Ibérica finge que actué sola. Daniel dice que yo lo manipulé. Todos se protegen a sí mismos. Esperabas que yo te protegiera. Te estoy dando pruebas. Me das pruebas porque te ayudan a defenderte. Puedo demostrar que él estaba dispuesto a culparte. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? La miré. Porque quería oírte admitirlo, sin que él tradujera la verdad. Los ojos de Vanessa se llenaron, aunque no llegó a derramar lágrimas. Me odias. No te conozco lo suficiente como para construir mi futuro odiándote. Deberías. ¿Por qué? Porque quería que lo supieras. La sala quedó en silencio. Se inclinó hacia adelante. En el hotel podría haberle pedido que nos viéramos en otro lugar. Elegí tu habitación primero. Salí con tu bolso donde las cámaras lo verían. Al pasar por el restaurante, sabía que estabas arriba, junto a las ventanas. ¿Abajo? Dije. Yo estaba abajo. Tú y Daniel estabais arriba. Sus labios se entreabrieron. Fue una pequeña corrección, pero importaba. Había pasado meses imaginándose por encima de mí. Quería que nos vieras, dijo. Quería que entendieras. Y me eligió a mí. Se eligió a sí mismo. Se recostó. La verdad la decepcionó más de lo que la habría decepcionado el odio. La traición de Daniel nunca había sido un premio. Vanessa había confundido el acceso a su egoísmo con una victoria. Me levanté. No retiraré ni alteraré mi declaración. Olivia entregará los materiales a los investigadores correspondientes. Cualquier trato que recibas vendrá de tu cooperación, no de una mentira mía. Vanessa miró la carpeta. Él todavía te quiere de vuelta. Eso ya no es relevante. Me dijo que eras fría. Solo me volví fría cuando la calidez dejó de ser segura. Salí sin estrecharle la mano. Los mensajes adicionales cambiaron las negociaciones de divorcio. Demostraron que Daniel había hablado de vender mi propiedad separada,
mover inversiones conjuntas y gestionar el momento de una separación sin informarme. También mostraron que él esperaba que yo lo protegiera de la investigación del ordenador. Su abogado dejó de argumentar que el matrimonio podía repararse. La reunión final de acuerdo tuvo lugar 6 meses después del aniversario del hotel. Daniel había vendido la casa conyugal porque ninguno de los dos pidió quedársela en exclusiva. La hipoteca y los gastos se pagaron. El resto se dividió según nuestras contribuciones y la ley. Mi negocio siguió siendo mío. El apartamento de mi madre siguió siendo mío. Las inversiones conjuntas se dividieron tras una divulgación completa. Daniel reembolsó al patrimonio conyugal los gastos legales corporativos que había pagado inicialmente de fondos compartidos. No pedí manutención indefinida. Pedí exactitud. Cada cuenta, cada deuda, cada bien, cada transferencia. Daniel me ofreció más de lo que exigía la ley. La parte de la casa, una mayor parte de las inversiones, varias piezas de arte valiosas. Olivia me explicó que algunas ofertas podían aceptarse sin crear obligaciones. Acepté reembolsos donde su conducta me había costado dinero directamente, incluida parte de los ingresos perdidos por el cliente y los gastos forenses. Rechacé los regalos enmarcados como arrepentimiento. En la firma final, Daniel llevaba un traje negro sencillo. Ya no parecía el hombre que había entrado en el ascensor del hotel, creyendo que el mundo se reorganizaría según sus decisiones. Se le veía mayor. Las consecuencias no lo habían transformado en otra persona. Le habían quitado la iluminación. Nuestras abogadas revisaron las últimas páginas. Cuando salieron a por copias, Daniel y yo nos quedamos en extremos opuestos de la mesa. Me han ofrecido un puesto en Valencia, dijo. No dije nada. No es un puesto directivo. Puede que te venga bien. Estoy en terapia. Espero que ayude. No he hablado con Vanessa desde la audiencia. Eso es entre tú y Vanessa. Miró la línea sin firmar. ¿Te acuerdas de nuestro primer apartamento? Sí. No teníamos muebles. Solo un colchón y 2 sillas plegables. Dijiste que no necesitábamos nada más. Tenía 26 años. Era feliz. Yo también. La admisión dolió, pero no me arrepentí de ella. Un matrimonio podía contener felicidad real y aún así volverse peligroso. Irme no me obligaba a declarar falso cada recuerdo. Daniel me miró. ¿Hay alguna parte de ti que crea que podríamos empezar de nuevo? No. Su rostro se tensó, como si hubiera esperado dudas. No ahora. Nunca. Porque no puedes perdonarme. Porque el perdón y el acceso son cosas distintas. Se quedó en silencio. Quizás algún día perdone parte de esto, dije, por mí misma. Eso no significa que reconstruya una vida con la persona que lo hizo. No soy la misma persona. Entonces la persona en la que te conviertas merece una vida construida con honestidad. La mía no formará parte de esa evidencia. Sus ojos se llenaron. Sí te quise. Lo sé. Todavía te quiero. También lo sé. Entonces, ¿cómo puedes firmar? Giré el bolígrafo entre los dedos, porque el amor sin respeto me hacía desaparecer. Firmé. Clara Beltrán, no Clara Marín. Las letras salieron firmes. Daniel miró mi firma. Después firmó debajo. El matrimonio terminó sin gritos, sin cristales rotos, sin un último beso, sin promesas de seguir siendo amigos. Cuando me levanté, sacó de su abrigo mi anillo de boda. Lo había conservado desde la cena familiar. Pensé que podrías quererlo, dijo. Miré el anillo de platino. Alguna vez había representado una promesa. Después, se convirtió en la prueba de que pertenecía a un lugar donde no estaba protegida. Puedes entregárselo a los abogados para el inventario de bienes, dije. ¿No lo quieres? No. ¿Por qué? Porque ya recuperé lo que importaba. Salí. Elena esperaba en el pasillo del juzgado. No había asistido a la firma, pero estaba junto a las ventanas, con el bolso sujeto con ambas manos. Clara. Me detuve porque sonó insegura. Era la primera vez que oía inseguridad en su voz. Daniel me dijo que el divorcio es definitivo. Sí, se va de Madrid. Lucy. Ella también parecía mayor. Te culpé, di yo.
Lo sé. Tenía miedo. Pensé que si retirabas la denuncia, podríamos mantener unida a la familia. La familia ya estaba rota. Querías que se mantuviera en silencio. Bajó la mirada. Quizás no fue una disculpa completa. Fue más honestidad de la que me había ofrecido antes. Debí preguntar qué te hizo. Dijo. Lo siento. Creo que lo sientes. Levantó los ojos. Las palabras hacían eco de lo que yo le había dicho a Daniel. ¿Eso significa que me perdonas? Significa que te he oído. ¿Volveré a verte? No como familia. Se estremeció. No disfruté causándole dolor, pero los límites no se convierten en crueldad solo porque a alguien le disguste dónde se sitúan. Espero que construyas una relación honesta con tu hijo, dije. Yo no volveré al papel que tuve en ella. Salí del juzgado sola. El aire fuera era frío y brillante. Maya esperaba junto a un taxi, con 2 cafés. Me dio uno. ¿Cómo te sientes? Con hombre. Se rió. Fue la primera risa normal que oí en todo el día. Fuimos a un restaurante pequeño y pedimos demasiada comida. Nadie dio discursos. Nadie me felicitó por un matrimonio fracasado. Hablamos del estudio, de un proveedor difícil, de la posibilidad de contratar a otra coordinadora. La vida no empezó de nuevo con fuegos artificiales. Se reanudó a través de decisiones. Vanessa finalmente llegó a un acuerdo de cooperación con la Fiscalía. Admitió el acceso no autorizado al ordenador, el robo de información confidencial y haber recibido un pago a través de la empresa de consultoría. Evitó la condena más severa aportando pruebas contra el intermediario de Meditech Ibérica, pero pagó una restitución sustancial, perdió sus licencias profesionales en comunicación corporativa regulada y quedó inhabilitada durante varios años para funciones relacionadas con información confidencial de mercado. El caso civil de Vitalis Salud se alargó más. Daniel no fue acusado penalmente de vender información, pero las conclusiones de la investigación lo siguieron. Aceptó un puesto de estrategia de nivel inferior en una empresa regional de otra ciudad. Su nombre desapareció de las revistas de negocios. La gente que antes elogiaba su ascenso inevitable dejó de devolverle las llamadas. No fue porque yo hiciera campaña contra él. Nunca hice pública la grabación del hotel. Nunca di una entrevista. Nunca publiqué una sola acusación en Internet. Los hechos se movieron por los sistemas diseñados para evaluarlos. Por primera vez, Daniel se enfrentó a un mundo donde mi silencio ya no amortiguaba su caída. Beltrán y Torres sobrevivió a la cancelación del contrato. Los primeros meses fueron duros. Maya y yo redujimos nuestras propias distribuciones, renegociamos condiciones con proveedores y nos centramos en clientes que valoraban cómo trabajábamos, más que con quién me había casado. La historia falsa sobre mí se desvaneció cuando Vitalis Salud confirmó que una investigación interna había demostrado una mala conducta grave por parte de 2 antiguos directivos. El cliente que había cancelado pidió más tarde volver. Rechacé la oferta, sin rabia. Su decisión había sido comprensible desde una perspectiva de riesgo, pero ya no construía relaciones con personas que me consideraban prescindible ante la primera acusación sin verificar. Sustituimos el proyecto perdido por 3 más pequeños, después por 5. Un año después del incidente del hotel, Beltrán y Torres ganó el contrato para organizar una cumbre nacional de empresarias. La sede era el Gran Hotel Castilla. Maya esperó mi reacción cuando el cliente hizo el anuncio. «Podemos pedir otro lugar», dijo. «No. ¿Estás segura?» «Sí». No quería que la traición de Daniel se quedara con un edificio. La cumbre ocupó 3 plantas de conferencias y el restaurante de la azotea, la noche de inauguración. Más de 600 invitadas llenaron el salón de baile. Fundadoras, inversoras, diseñadoras, líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, se movían por espacios que mi equipo había construido. Nadie me presentó como la esposa de Daniel Marín. Subí al escenario como Clara Beltrán, cofundadora y directora de operaciones de Beltrán y Torres. Hablé 4 minutos. No de traición, no de renacimiento, de crecimiento sostenible, alianzas éticas
y la diferencia entre visibilidad y valor. Después, Elías me encontró cerca de la entrada del restaurante. Lo habían ascendido a jefe de sala. La recuerdo, dijo. Yo también te recuerdo. Sonrió con cuidado. Su cena de aniversario. Mi antigua cena de aniversario. Fue muy amable esa noche. Siempre me pregunté si su marido llegó al final. Miré por las ventanas, hacia la ciudad. No. Elías pareció incómodo. Sonreí. Esa resultó ser la respuesta que necesitaba. La cumbre terminó pasada medianoche. Mi equipo salió a celebrar. Pero yo me quedé para revisar el calendario de la mañana. Entré en el restaurant de la azotea. La misma mesa seguía junto a la ventana. No literalmente la misma, quizás, pero lo bastante parecida. Un camarero preguntó si quería algo antes de que cerrara la cocina. ¿Desayuno? Dije. ¿A esta hora tienen tostadas y café? Sí. Entonces, con eso basta. Me senté sola, no abandonada, sola. Había una diferencia. Mi teléfono descansaba a mi lado. Sin alertas de ubicación compartida. Sin mensajes diciéndome que esperara. Sin marido decidiendo cuándo podía empezar mi noche. Maya envió una foto del equipo brindando en un bar. Deberías estar aquí, respondí. Me uniré mañana. Estoy terminando algo. El camarero trajo el café. El cielo negro se suavizaba lentamente sobre el río. Durante años, pensé que mi segunda vida había empezado cuando pulsé enviar en la denuncia de cumplimiento. No fue así. Aquella acción me protegió. Pero la protección fue solo el primer paso. Mi segunda vida empezó cada vez que me negué a volver a la anterior. Cuando elegí las pruebas antes que la explicación. Cuando elegí los límites antes que la culpa. Cuando acepté la pérdida económica en vez de comprar seguridad con silencio. Cuando dejé de confundir la necesidad de alguien conmigo con el amor. Cuando firmé con mi propio nombre, exactamente un año después de que Daniel volviera al vestíbulo en mi primera vida. El cielo se volvió dorado pálido. Terminé el café. Después me levanté y dejé la mesa. En mi primera vida, esperé hasta el amanecer a un hombre, que nunca volvió de verdad. En esta, el amanecer me encontró ya lejos.